Hola divinas y divinos, bienvenidos al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta. Hoy vamos a hablar de los packs de Holse de mascarillas. Pues resulta que Holse tiene una variedad de elección que se llama Mask Trial, que quiere decir pack de mascarillas así a voleo. Y yo tengo aquí 3. Este es de 10 mascarillas diferentes, este otro de 10 mascarillas diferentes y este otro de 10 mascarillas diferentes. Entonces tú puedes elegir por un precio muy razonable que normalmente oscila entre 10 y 12 euros. Tú no puedes elegir las que son, te ponen 10 diferentes de diferentes marcas y están agrupadas casi siempre bajo una palabra, que puede ser, por ejemplo, un color o cualquier otra palabra. Por ejemplo, yo tengo aquí este pack de 10 y la palabra era white, blanco. Como veis, todas las mascarillas tienen el packaging blanco. Y también otra cosa, y es que prácticamente todas ellas son de iluminación de la piel y contienen casi todas niacinamida. Luego tenemos otro pack, por ejemplo, este se llamó Pink. Veis que hay mucho rosa por aquí. Y también porque muchos de los componentes de estas mascarillas son flores especialmente rosas. La tercera selección que tengo se llama Christmas porque venían en verde y rojo prácticamente todas, y además la característica es que son casi todas para vitalizar la piel de cara a las navidades. Para que veáis una muestra os voy a enseñar las marcas de cada pack y así podréis ver si os interesa elegir uno más adelante, porque la verdad es que siempre los cambian y aunque algunas mascarillas pueden repetir en diferentes packs, los packs en sí son diferentes. Ahora mismo, por ejemplo, tenían uno que se llama frutas y otro que se llama vegetales. Vamos a empezar con las mascarillas del pack blanco, white, para que veáis un poco cómo van las cosas. Yo creo que es una muy buena opción para probar mascarillas y tener muchas que no llegan a España de ninguna manera, pues las podéis probar. Aquí tenemos, por ejemplo, Haru Haru, esta sí la podéis encontrar por España, esta es fácil. Luego tenéis esta que es de To The House, de perla. Como veis, casi todos los elementos son para blanquear la piel o darle luminosidad, brillo. Esta es de So Natural, que es una marca que yo no conozco. Tampoco creo que esté aquí en España. Otra nueva. Una mascarilla con pH 5,5, que es el de la piel. Seguimos con esta de Toas, que es Miracle. Esta marca yo tengo una ampolla de factor de crecimiento epidérmico. Hay esta versión y otra que es más grande, que lleva una esencia y una crema de ojos, me parece, para un cuidado completo. Luego tenemos Misa Saline Water, con agua de mar de gran profundidad, con muchos minerales. Seguimos con Grunerse, no sé cómo se dice, me vais a disculpar porque no sé muchas marcas cómo se dicen, no las conozco. Esta también es desconocida para mí. Es de té verde para calmar la piel. Una de Nature Republic de manteca de karité nutritiva. De Maybelline, esta se llama Cuidado de la enfermera. Tienen una línea de cuidado y luego pues lo que sea. Maybelline. Innisfree tiene toda una línea con ingredientes diferentes, una variedad de mascarillas. Y la última de este pack de 10 es de Nature Pacific de niacinamida. Vamos con el pack que se llamaba Navidad. Y diréis, ¿por qué se llama Navidad si no está ahora? Bueno, porque estas mascarillas las tengo desde antes de la pandemia y no las había usado todavía porque quería hacer este vídeo, y ahora como ya lo haré,
pues ya podré empezar a usar mascarillas de estos packs. Y empezamos con una de Sanctuary. Esta marca es bastante cara en general y es de extracto de neroli en particular. Seguimos. GD11, una mascarilla de centella asiática. Siempre van bien las de centella asiática. Esto no puede faltar en tu baño. Tienes que tener centella asiática en alguna de sus formas. Seguimos con la marca Centellian 24. Esta también es de centella, bueno, de uno de sus componentes, se llama Madeca Soishe. Esos son componentes o extractos diferentes de la centella asiática. Luego tenemos de Tiam, de su famosa vitamina C, la mascarilla. Esta tiene que ser buena. Luego tenemos de Haru Haru Wonder. Esta es fácil de encontrar aquí en España, toda la gama, las 4. Esta es la reparadora. Una muy fácil de encontrar en España, Olica Olica. Esta la podéis encontrar incluso en Druni. Es la de aloe 100%, calmante. Seguimos con otra marca, Celderma. Esta es de aminoácidos. Bueno, siempre hay un ingrediente que dicen que es el principal, pero está lleno de otras cosas. Pues Celderma. De Sientry, una de algas y agua marina. Una de Misa, de licopeno, vitaminas por un tubo, tomate, cosas rojas, licopenos. Esta es antioxidante. Y de JM Solution, la de perla. Y estos son los 10 del pack de Christmas del año pasado. Y ahora vamos con el pack pink o rosa. Y vamos a empezar con esta marca que hemos acabado antes con ella, JM Solution o Solution. Esta es la de rosa. Y esta marca, que yo sepa, solo hace mascarillas. Y estas se pueden encontrar en wholesale en packs de 10. O sea que si compráis un pack de estos y os gusta una de estas mascarillas de JM Solution, pues luego os compráis el pack y ya está. Seguimos con una de Skin 79. Esto es una línea de 5 mascarillas. Esta en concreto tiene camelia y onagra y es vitalizante. De To The House tiene una línea completa de diferentes mascarillas súper finas, 0,2 milímetros. Se llaman mascarillas Air, son como de aire, muy finas. Esta es la de rosa de damasco. De la famosa esencia de Secret K, galactomices y rosa en esta mascarilla para vitalizar la piel también. De G9 Skin, de la línea de leche, proteínas de leche, con olor a chocolate, tenemos esta bomba de leche con chocolate para nutrir. Y además esta pone cuidado de los poros, tiene cafeína y varias cosas que ayudan a reducir el tamaño de los poros. Otra de chocolate de Apieu. No sé, ¿será verdad que huelen a chocolate? Cuando la pruebe ya os lo digo. Pues esta también es una línea que tiene fresa, chocolate, me parece que vainilla y leche normal. Se me cae. De la marca Coelf, que tienen muy famosos parches para ojos de hidrogel. Es la única mascarilla de hidrogel que viene en los 3 packs. ¿Por qué? Porque las de hidrogel son más caras. Y entonces, aunque es verdad que comprando las 10 mascarillas os sale mucho más barato que si las compráis individualmente, las de hidrogel a veces meten una, pero es que las de hidrogel son más caras, como 3 o 4 veces más caras. Pero bueno, esta es de gel,
es también de rosa búlgara y de rubí. Tenemos otra aquí de rosa, de la marca Elastory. Va muy plegada, veremos, esto parece muy fino, ya veremos, para ponerla será un poco complicada igual. Pues eso, otra de rosa, ya veis que como se llama el pack pink, pues han ido aquí a flores. Y la última, que no es de rosa, es de vino antioxidante de la Biot. De la Biot lo único que tengo es mi bueno, ya famoso entre vosotras, que lo conoceréis, el protector solar, que me encanta. Y bueno, quiero probar esta mascarilla, a ver si me gusta mucho también. Como veis, hay posibilidades de probar muchas mascarillas diferentes, aunque si encontráis una que os guste ya podéis ir a por un pack de 5 o 10 mascarillas iguales. Pero cuando no sabéis realmente qué mascarilla os va bien para vosotras, pues yo creo que es una muy buena solución y barata. Cuando pidáis a Wholesale, meted un pack de mascarillas de Max Trial y yo creo que quedaréis contenta. Vamos, de 10, mínimo 5, 6, 7 u 8 os tienen que gustar bastante. Y además, si queréis regalar, por ejemplo, en Navidades, pues es un detalle poner una mascarilla o dos en una cesta de productos para alguien a quien queréis mucho. Si os habéis enamorado de mi vestido, cosa que veo muy probable porque es que es precioso, os voy a dejar el enlace. Es un vestido de Shein y creo que todavía está disponible. La verdad es que es súper bonito, a mí me encanta. Y mirad, a juego hoy un look un poco más oriental. Y por hoy nada más. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.